¿Sabes cuál es el problema real? No es que no puedas, es que no confías en ti mismo. Yo lo entendí el día que prometí algo simple, levantarme temprano, y no lo hice. Nadie me vio fallar, pero yo sí, y ahí descubrí algo peligroso. Cuando no cumples lo pequeño, tu mente deja de creerte en lo grande. No es falta de capacidad, es falta de coherencia. Vivimos queriendo resultados extraordinarios con hábitos mediocres. Y eso duele, porque en el fondo sabes que podrías dar más, pero no lo haces. Hoy no te voy a motivar, te voy a confrontar. La mayoría de las personas se engañan pensando que la disciplina es algo con lo que se nace, como si fuera un privilegio reservado para unos pocos, para los fuertes, para los que sí pueden. Pero déjame decirte algo con claridad. Eso es una mentira cómoda, porque si crees que es talento, entonces te das permiso para no intentarlo. Te justificas diciendo yo no soy así, y ahí mismo te condenas a no cambiar. La disciplina no es talento, es decisión. Y no una gran decisión que tomas una vez en la vida, es una decisión pequeña que tomas todos los días. Te lo digo por experiencia. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo también esperaba sentirme listo. Decía, mañana empiezo. Cuando tenga más ganas lo hago. Cuando esté motivado voy con todo. ¿Y sabes qué pasaba? Nada. Porque ese mañana nunca llegaba. Hasta que entendí algo que me incomodó profundamente. No era falta de capacidad, era falta de carácter para decidir y sostener esa decisión. Recuerdo algo muy simple. Me propuse levantarme temprano. No era un objetivo grande, no era cambiar mi vida en una semana, solo levantarme a la hora que dije. El primer día fallé, el segundo también. Y ahí es donde la mayoría se rinde, porque piensa que fallar significa que no sirve para eso. Pero no, fallar solo significa que no has decidido lo suficiente. El tercer día sonó la alarma y mi mente empezó, hoy estás cansado, 5 minutos más, no pasa nada. Y en ese momento entendí que la disciplina no iba a aparecer mágicamente, tenía que elegirla. Así que me levanté, sin ganas, sin motivación, sin energía, pero me levanté. Y ese acto tan pequeño cambió algo dentro de mí. No porque fuera perfecto, sino porque por primera vez hice lo que dije que haría. Eso es disciplina. No es hacer cosas extraordinarias, es cumplir lo básico todos los días. La gente quiere resultados grandes, pero evita decisiones pequeñas. Quiere cambiar su vida, pero no puede cumplir una simple promesa diaria. Y ahí está el problema. Porque cada vez que dices que harás algo y no lo haces, te estás enseñando a no confiar en ti. Pero cada vez que cumples, aunque sea algo mínimo, te estás construyendo. No necesitas talento para levantarte cuando dijiste que lo harías. No necesitas talento para terminar lo que empiezas. No necesitas talento para apagar el celular y enfocarte. Eso no es talento, eso es decisión. Y la decisión más importante no es la que tomas cuando todo está bien. Es la que tomas cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando nadie te está viendo. Ahí es donde se forma la disciplina real. Porque cualquiera actúa cuando está motivado. Pero el hombre que avanza es el que decide actuar incluso cuando no quiere. Y cuando haces eso una y otra vez, algo cambia. Dejas de depender de cómo te sientes y empiezas a depender de quién decides ser. La disciplina no llega, se elige todos los días. Hay algo que está frenando a la mayoría de las personas y es esta idea peligrosa de que primero deben sentirse motivadas para empezar. Esperan el momento perfecto, el ánimo correcto, esa energía especial que los empuje a actuar, pero ese momento casi nunca llega. Y mientras esperan, la vida sigue avanzando sin ellos. Te lo digo con claridad. La motivación no es el punto de partida, es la consecuencia. Primero actúas y luego te sientes motivado. Recuerdo una etapa en la que tenía muchas cosas por hacer, proyectos, responsabilidades, metas que yo mismo había definido, pero cada mañana encontraba una excusa distinta. Hoy no tengo energía, no estoy concentrado, mañana lo hago mejor, y así pasaban los días. No era falta de tiempo, era falta de acción. Estaba esperando sentir algo para moverme cuando en realidad tenía que moverme para empezar a sentir. Un día decidí probar algo diferente. No esperé ganas, no esperé claridad. Solo empecé. Me senté,
Abrí el cuaderno y trabajé aunque no tuviera inspiración. Y al principio fue incómodo, lento, incluso frustrante. Pero después de unos minutos algo cambió. Mi mente empezó a enfocarse, mi energía subió y sin darme cuenta ya estaba dentro del trabajo. La motivación llegó, pero llegó después. Eso es lo que nadie te dice. La motivación no aparece antes de actuar, aparece cuando ya estás en movimiento. Pasa lo mismo con el ejercicio. Nadie tiene ganas todos los días de entrenar. El cuerpo pesa, la mente se resiste. Siempre hay algo más cómodo que hacer. Pero cuando empiezas, cuando das los primeros minutos, el cuerpo responde, la mente se adapta y al final te sientes bien. No porque querías hacerlo al inicio, sino porque decidiste hacerlo a pesar de no querer. El problema es que hemos entrenado nuestra mente al revés. Le preguntamos constantemente, ¿tienes ganas? Y si la respuesta es no, nos detenemos. Pero la mente siempre va a buscar lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Si le escuchas demasiado, te va a dejar exactamente donde estás. La disciplina funciona diferente. No le pregunta a la emoción, le da una orden a la acción. Haz lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Empieza pequeño si quieres, pero empieza. No necesitas estar inspirado para dar el primer paso. Solo necesitas moverte. Y algo poderoso ocurre cuando haces eso repetidamente. Tu mente empieza a entender que no tiene el control, que aunque no quiera, tú vas a actuar. Y poco a poco deja de resistirse tanto, empieza a colaborar contigo en lugar de sabotearte. La gente cree que los disciplinados siempre están motivados. No es cierto. Lo que pasa es que ellos no esperan motivación para actuar. Actúan y por eso la motivación aparece más seguido en sus vidas. Si hoy estás estancado, no es porque no puedas. Es porque estás esperando sentirte diferente antes de hacer algo diferente. Y así no funciona. Cambia el orden. Muévete primero aunque sea incómodo, aunque sea imperfecto, porque cuando das ese paso, rompes la inercia. Y una vez que estás en movimiento, es mucho más fácil continuar. La motivación no es el motor, es el resultado de haber arrancado. Hay una trampa silenciosa que detiene a la mayoría, querer hacerlo todo perfecto desde el inicio. Creen que para cambiar necesitan una transformación completa, un plan perfecto, una versión ideal de sí mismos, y como eso no llega, no empiezan. Se abruman antes de dar el primer paso y terminan quedándose exactamente donde están. Pero la disciplina no nace en lo grande, nace en lo pequeño y sobre todo nace hoy. Te voy a decir algo que puede incomodarte, pero es necesario. No necesitas más tiempo, necesitas menos excusas. Porque cuando dices empiezo mañana, lo que realmente estás diciendo es esto no es lo suficientemente importante hoy. Y así pasan los días esperando un momento que nunca llega. Yo también caí en eso. Quería cambiar muchas cosas al mismo tiempo. Decía, voy a levantarme temprano, hacer ejercicio, leer, trabajar más enfocado, todo desde mañana. ¿Y qué pasaba? Fracaso total. Porque intentaba cambiar todo de golpe y cuando no podía sostenerlo, abandonaba todo. No era falta de intención, era falta de estrategia. Hasta que entendí algo clave. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer constante. Así que empecé con algo ridículamente simple. Me propuse una sola cosa. Levantarme a la hora que dije, nada más. No iba a cambiar toda mi vida, solo iba a cumplir esa acción. Y cuando lo logré un día, luego otro y luego otro, algo empezó a cambiar. No era el resultado en sí, era la sensación de cumplimiento. Después añadí otra cosa, pequeña. Leer unas páginas. No un libro entero, no una hora, solo unas páginas. Y lo hice todos los días. Algunos días con ganas, otros sin ninguna, pero lo hacía. Y esa repetición empezó a construir algo más fuerte que la motivación, confianza. La gente subestima el poder de lo pequeño porque quiere resultados rápidos. Pero la realidad es que lo pequeño, repetido todos los días, se vuelve imparable. Es como una gota constante. No parece fuerte, pero con el tiempo rompe la piedra. Cuando empiezas pequeño, le quitas a tu mente la excusa del es demasiado. Ya no puede decir que no tiene tiempo, que es muy difícil, que no estás listo, porque lo que estás haciendo es tan simple que no hay justificación válida para no hacerlo. Y ahí es donde empieza la verdadera disciplina.
No en los grandes esfuerzos, sino en las pequeñas victorias diarias. No necesitas correr 5 kilómetros hoy. Empieza caminando. No necesitas trabajar 10 horas seguidas. Empieza con una tarea bien hecha. No necesitas cambiar tu vida completa. Empieza cumpliendo una promesa. Porque cada vez que cumples algo pequeño, estás enviando un mensaje claro a tu mente. Sí puedo. Y ese mensaje, repetido todos los días, cambia tu identidad. Dejas de verte como alguien que intenta y empiezas a verte como alguien que cumple. Y cuando eso pasa, todo se vuelve más fácil. No porque el camino sea más sencillo, sino porque tú eres más fuerte. La mayoría espera el momento perfecto para empezar en grande, pero el que realmente cambia entiende algo diferente. Empieza pequeño, pero empieza hoy. Hay algo que casi nadie te dice, pero que cambia todo cuando lo entiendes. No es lo que dices lo que define quién eres, es lo que cumples. Puedes tener grandes ideas, metas claras, incluso buenas intenciones, pero si no cumples lo que prometes, tu identidad se debilita. Porque al final del día, no necesitas convencer al mundo, necesitas convencerte a ti. Recuerdo una etapa en la que yo hablaba mucho de lo que iba a hacer. Decía que iba a trabajar más, que iba a ser constante, que iba a cambiar ciertos hábitos. Lo decía con seguridad, incluso con emoción. Pero cuando llegaba el momento de actuar, fallaba. Y al principio no parecía grave porque nadie me reclamaba. Nadie sabía. Pero había alguien que sí lo notaba, yo. Y eso empezó a tener un efecto silencioso. Dejé de creer en mí. Cada promesa rota era como una pequeña grieta en mi carácter. Y llega un punto donde ya no es que no puedas, es que no te crees capaz de hacerlo. Ahí entendí algo fuerte. Cada vez que no cumples tu palabra, no estás fallando en una tarea. Estás entrenando a tu mente a desconfiar de ti. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que cumples, aunque sea algo mínimo, estás construyendo identidad. Por eso empecé a cambiar mi enfoque. Dejé de prometer cosas grandes y empecé a comprometerme con cosas pequeñas, pero inquebrantables. Si decía que me iba a levantar a cierta hora, lo hacía. Si decía que iba a terminar una tarea, la terminaba. Aunque no tuviera ganas, aunque estuviera cansado, aunque nadie lo estuviera viendo. Y algo empezó a cambiar. No fue inmediato, pero fue profundo. Empecé a sentir una especie de respeto interno. Ya no necesitaba motivación externa, porque sabía que si decía algo, lo iba a cumplir. Eso es identidad. No lo que quieres ser, sino lo que demuestras ser todos los días. La mayoría quiere confianza, pero no entiende de dónde viene. La confianza no aparece de la nada. Se construye cumpliendo promesas. Es un resultado, no un punto de partida. Si tú no cumples contigo, ¿por qué tu mente debería creerte cuando dices que vas a lograr algo grande? No puedes exigirte grandes resultados si no eres capaz de sostener pequeñas decisiones. Y aquí hay algo importante. No se trata de ser perfecto. Vas a fallar. Todos fallamos. Pero el problema no es fallar, es normalizar el incumplimiento. Es decir, no pasa nada cada vez que te fallas. Porque sí pasa. Pasa que te debilitas. El hombre que construye disciplina no es el que nunca falla. Es el que no se permite quedarse en la falla. Corrige, ajusta, pero sigue cumpliendo. Porque cada vez que haces lo que dijiste que harías, estás reforzando una identidad poderosa, la de alguien confiable. Y cuando te conviertes en alguien confiable para ti mismo, todo cambia. Tomas decisiones con más firmeza, actúas con más seguridad, avanzas con más claridad. Ya no dudas tanto porque sabes que puedes contar contigo. Tu palabra deja de ser solo sonido y se convierte en ley. Y cuando tu palabra tiene peso, tu identidad se vuelve inquebrantable. Cumplir lo que dices no solo cambia tus resultados, te convierte en alguien diferente. Hay una conversación silenciosa que ocurre todos los días en tu mente. Nadie más la escucha, pero define completamente tu vida. Es ese momento en el que sabes lo que tienes que hacer y aparece una voz que te dice, hazlo después. Hoy no pasa nada, mañana será mejor. Y lo peligroso no es que esa voz exista. Lo peligroso es que negocias con ella. Porque cada vez que negocias con una excusa, pierdes. Te lo digo por experiencia. Antes, cuando tenía que hacer algo importante, siempre encontraba una razón válida para no hacerlo en ese momento. Estoy cansado, no estoy enfocado. Necesito descansar un poco más. Y lo justificaba tan bien que parecía lógico.
Pero con el tiempo entendí algo incómodo, no eran razones, eran excusas bien disfrazadas. Y lo peor es que mientras más negocias, más fuerte se vuelve esa voz, porque tu mente aprende rápido, aprende que si insiste lo suficiente, tú cedes. Aprende que no necesita disciplina, solo necesita convencerte un poco más. Recuerdo un día específico. Tenía que trabajar en algo importante, pero no tenía ganas. Me senté, miré el reloj y pensé, solo voy a descansar 5 minutos y luego empiezo. Esos 5 minutos se convirtieron en 1 hora, luego en todo el día y al final en frustración. No porque no pudiera hacerlo, sino porque volví a negociar y volví a perder. Ese día entendí algo clave. La disciplina no se rompe en grandes decisiones, se rompe en pequeñas negociaciones. Cuando dices solo hoy, no importa, sí importa. Porque no es solo ese día, es el mensaje que le estás dando a tu mente. No tienes que obedecerme. Pero también descubrí el otro lado. El día que decidí no negociar más, sonó la alarma y mi mente empezó, estás cansado, duerme un poco más. Y por primera vez no respondí, no discutí. No analicé, no busqué una excusa más inteligente, solo me levanté. ¿Fue incómodo? Sí, pero fue poderoso. Porque en ese momento no gané contra el sueño, gané contra mi debilidad. La disciplina no consiste en eliminar las excusas. Siempre van a estar. Siempre habrá una razón para no hacer lo que tienes que hacer. Siempre habrá una opción más cómoda. Pero el hombre disciplinado entiende algo diferente. No negocia. No se pregunta si tiene ganas, no debate con su mente, decide y actúa, porque cuando empiezas a negociar ya estás perdiendo tiempo, energía y enfoque. Y la mente es experta en ganar esos debates, porque siempre va a elegir lo fácil. Por eso, la clave no es tener más fuerza de voluntad, es eliminar la negociación. Haz lo que dijiste que harías, sin discusión, sin excusas, sin condiciones. Al principio se siente duro porque está rompiendo un hábito, pero con el tiempo algo cambia. Tu mente deja de intentar convencerte tanto porque ya sabe que no hay negociación posible. Y ahí es donde aparece la verdadera disciplina. No cuando todo es fácil, sino cuando lo difícil ya no es una opción a debatir. Cada vez que eliges actuar en lugar de justificarte, te vuelves más fuerte. Cada vez que ignoras la excusa y avanzas, ganas control. Y cuando dejas de negociar con tus excusas, empiezas a respetarte de verdad. Cuando empecé a entender la disciplina, cometí un error muy común. Creía que era castigo. Pensaba que disciplinarse significaba sufrir, privarse, empujarse hasta el límite solo por endurecer la voluntad. Me levantaba temprano, trabajaba duro y me imponía reglas estrictas, pero lo hacía con resentimiento, pensando que si dolía era porque estaba haciendo algo correcto. Y con el tiempo me di cuenta de algo crucial. No, la disciplina no es castigo. La disciplina es amor propio, porque hacer lo que debes hacer, incluso cuando no quieres, no es una tortura, es cuidarte a ti mismo. Cada hábito que construyes, cada promesa que cumples contigo mismo, es una inversión en tu propio valor. Recuerdo cuando decidí levantarme a correr todas las mañanas, al principio me despertaba con resistencia, quejándome, diciendo que era injusto, que merecía más descanso. Pero después de unas semanas, algo cambió. Ya no era castigo, era respeto. Estaba demostrando que me importaba lo suficiente como para cumplir con mi palabra y cuidar mi cuerpo y mente. Esa sensación de orgullo, de satisfacción silenciosa, era diferente a cualquier placer momentáneo. Era profundo, duradero. La disciplina no es castigarte porque fallaste ayer. No es martirizarte para corregir errores. Es levantarte hoy porque te valoras. Es elegir hacer lo correcto, no para evitar culpa, sino para nutrir tu propia confianza. Cada decisión disciplinada dice, yo merezco ser la mejor versión de mí mismo. Yo merezco respeto y logros. Y eso, mis amigos, es amor propio en acción. Muchos hombres creen que ser disciplinado significa renunciar a todo lo que disfrutan, que deben vivir una vida de restricción constante. Pero la disciplina bien entendida no elimina la alegría, la multiplica. Te da claridad,
energía, control. Cuando tu vida está guiada por la disciplina, no dependes de la emoción del momento ni de la gratificación instantánea. No buscas consuelo en lo fácil porque ya estás cómodo contigo mismo. Es un ciclo poderoso. Al cuidarte, al cumplir contigo mismo, tu autoestima crece. Y esa autoestima te da aún más fuerza para mantener la disciplina. Por eso la disciplina no se trata de no poder, sino de puedo y elijo. No es un castigo impuesto por alguien más o por tus propias expectativas externas. Es un acto de amor hacia tu futuro. Cada acción que realizas con constancia, aunque incómoda, fortalece tu carácter, reafirma tu valor y te enseña que eres digno de esfuerzo, de constancia, de respeto. Cuando entiendes la disciplina como amor propio, ya no es una carga, ya no hay resentimiento. Cada hábito, cada esfuerzo, cada pequeño logro se convierte en un recordatorio de que te eliges a ti mismo. No estás sufriendo, estás construyendo. No estás pagando un precio, estás ganando control. Y ese control es libertad. La verdadera disciplina nace del respeto hacia ti, no del miedo al fracaso. La disciplina es amor propio, no castigo. Cuando era joven siempre creí que las personas exitosas eran simplemente más talentosas que los demás. Veía compañeros con habilidades naturales y pensaba, nunca podré alcanzarlos. Ellos nacieron con algo que yo no tengo. Pero con el tiempo aprendí una lección que cambió mi manera de entender todo. La constancia vence al talento. No importa cuán brillante o inteligente seas, si no tienes la disciplina de mostrarte todos los días, tu talento se queda dormido mientras alguien menos talentoso avanza paso a paso. Recuerdo cuando empecé a aprender un nuevo idioma, había personas que aprendían rápido, que memorizaban frases en minutos, que parecían nacer con esa facilidad. Yo era lento, olvidaba vocabulario y me frustraba al comparar mi progreso. Por un momento quise rendirme, pensando que nunca iba a llegar a su nivel, pero luego decidí algo diferente. No importa si mi progreso es pequeño, lo importante es no detenerme. Todos los días dedicaba al menos 30 minutos, sin excusas, sin saltarme un día. Al principio parecía insuficiente, casi ridículo comparado con los demás, pero poco a poco esas pequeñas acciones se fueron sumando. Con el tiempo, esa constancia me llevó más lejos que muchos que confiaban solo en su talento natural. Aprendí a leer, a escribir y a mantener conversaciones complejas, no porque fuera más inteligente, sino porque no me rendí. La disciplina diaria, la repetición, la constancia transformaron lo que parecía imposible en algo alcanzable. Esa experiencia me enseñó que el talento es solo un punto de partida. La verdadera ventaja está en mostrarte cada día, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando los resultados parecen lentos o invisibles. La constancia vence al talento porque crea hábitos. Cada acción repetida fortalece tu mente, refuerza tu identidad y genera un efecto acumulativo que el talento solo no puede igualar. Mientras alguien brillante depende de su chispa momentánea, la persona constante depende de su compromiso. Y ese compromiso es imparable. Con el tiempo, mientras los talentosos que confían solo en su habilidad se cansan, se distraen o se desmotivan, la persona constante sigue avanzando paso a paso, sin detenerse, construyendo resultados sostenibles. Recuerdo también a un amigo que quería ser músico profesional. Tenía habilidades impresionantes con la guitarra, podía tocar cualquier canción a primera vista, pero al principio no practicaba todos los días, confiaba en su talento natural. Mientras tanto, otro amigo, menos dotado, practicaba 2 horas diarias sin falta. Un año después, el segundo amigo había superado al primero en técnica, repertorio y confianza en sí mismo. Esa es la evidencia más clara. El talento impresiona, pero la constancia transforma. Por eso, no te obsesiones con lo que otros tienen o con lo que crees que te falta. Lo que realmente importa es qué haces hoy, qué haces todos los días, aunque sea poco. La constancia no es sexy ni espectacular, pero es la que lleva al éxito. Porque el talento sin disciplina se desperdicia, mientras que la disciplina sin talento siempre encuentra un camino. Si quieres lograr algo grande, no esperes sentirte inspirado. No busques atajos ni excusas. Hazlo todos los días. Cada acción repetida, cada pequeño esfuerzo, cada paso firme se convierte en la ventaja que supera a cualquier habilidad natural. La constancia vence al talento.
Cuando comencé a tomar en serio la disciplina, me di cuenta de que no era mi cuerpo el que me detenía, sino mi mente. Mi mente estaba llena de excusas, dudas y justificaciones. Estoy cansado, mereces descansar, no hoy, mañana será mejor. Cada vez que escuchaba esas voces, mis planes se desmoronaban. Pero aprendí algo fundamental. Si quieres lograr cualquier cosa, primero debes entrenar tu mente a obedecerte. Porque sin control mental, cualquier acción se vuelve impredecible y dependiente de tu estado de ánimo. Y eso es un lujo que nadie que busque éxito puede permitirse. Recuerdo cuando decidí entrenar para correr una maratón. Al principio, mi mente encontraba 1000 razones para no salir. El frío, la pereza, las ganas de quedarme en la cama. Mi cuerpo estaba dispuesto, pero mi mente era mi enemigo más fuerte. Entonces hice algo que cambió todo. Me prometí que cada día saldría a correr, sin negociar, sin esperar ganas ni motivación. No importaba si llovía o si estaba agotado. Salía porque mi decisión era más fuerte que mi excusa. Al principio fue doloroso. Cada paso era una lucha entre mi deseo de quedarme y mi compromiso conmigo mismo. Pero con el tiempo, algo cambió. Mi mente comenzó a obedecerme casi automáticamente. Ya no tenía que convencerme cada mañana. Mi hábito se había convertido en una orden silenciosa que mi mente aceptaba sin resistencia. Entrenar tu mente a obedecerte significa lo mismo en cualquier área de tu vida. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces tu autoridad interna. Cada vez que actúas a pesar de la incomodidad, envías un mensaje claro. Puedes confiar en mí. Y tu mente empieza a responder con disciplina, no con excusas. Recuerdo cuando trabajaba en un proyecto complicado que me exigía estudiar y escribir varias horas al día. Al principio, procrastinaba y mi mente se rebelaba. Pero al establecer un horario fijo y comprometerme a seguirlo, día tras día, aprendí a ordenar mis pensamientos y enfocarme en lo que importaba. Lo que antes era un conflicto interno se volvió rutina natural. La mente obediente no significa ausencia de emoción, significa control sobre la emoción. No significa que nunca te sentirás cansado o frustrado, sino que incluso en esos momentos actúas. Cada acción repetida fortalece esa obediencia interna. Y cuando tu mente te obedece, la vida se vuelve mucho más simple. Ya no dependes de motivación externa ni de inspiración momentánea. Todo lo que necesitas es tu decisión y tu consistencia. Por eso, cada vez que sientas dudas, cada vez que tu mente intente convencerte de detenerte, recuerda que estás entrenando un músculo invisible. Con cada pequeño acto de cumplimiento, tu mente se alinea con tu propósito. Cada día que la obedeces, te vuelves más fuerte, más confiable, más libre. Entrena tu mente a obedecerte, porque cuando lo haces, nada puede detenerte. Cuando empecé a emprender mis primeros proyectos, caí en un error muy común. Buscaba resultados inmediatos. Quería que cada esfuerzo se tradujera en éxito instantáneo, en reconocimiento rápido o en satisfacción inmediata. Me frustraba cuando no veía progreso y muchas veces pensaba en abandonar. Fue entonces cuando comprendí algo que transformó mi forma de trabajar. El verdadero cambio viene cuando te enfocas en el proceso, no en la recompensa inmediata. La vida no premia la ansiedad ni la impaciencia, premia la constancia, la dedicación silenciosa y la repetición consciente de lo correcto. Recuerdo cuando decidí aprender a tocar guitarra. Al principio quería tocar canciones completas desde la primera semana. Soñaba con impresionar a los demás y con sentirme talentoso al instante. Pero cada vez que intentaba hacerlo, mi frustración crecía y mi motivación caía. Entonces decidí cambiar mi enfoque. En lugar de pensar en la canción final, me concentré en practicar un acorde, en dominar un pequeño fragmento, en tocar cada nota con precisión. Día tras día, fragmento tras fragmento, comencé a notar mejoras que antes me parecían imposibles. La satisfacción dejó de venir de tocar la canción completa y comenzó a surgir de ver mi progreso en el proceso mismo. Esa mentalidad cambió todo. En cualquier meta que te propongas, la recompensa inmediata es una ilusión peligrosa. Esperar resultados rápidos te deja vulnerable a la desmotivación. Pero si aprendes a enamorarte del proceso, cada pequeño paso se convierte en un triunfo. Cuando escribía mi primer libro, no podía concentrarme en la publicación ni en las ventas. Mi enfoque estaba en escribir un capítulo,
en corregir una frase, en mejorar un párrafo cada día. Esa disciplina silenciosa, centrada en la acción diaria, fue la que finalmente me llevó al resultado que buscaba. El placer del proceso reemplazó la ansiedad por la recompensa. Enfocarte en el proceso significa valorar la práctica constante, la repetición de lo correcto, incluso cuando parece que nada cambia. Significa entender que cada sacrificio, cada hora de trabajo, cada momento de incomodidad es una inversión silenciosa que se acumula con el tiempo. He visto a muchas personas talentosas fracasar no por falta de capacidad, sino porque buscaban el éxito inmediato. Mientras tanto, personas menos talentosas, pero constantes, avanzaban paso a paso, día tras día, hasta superar a los demás. Cuando priorizas el proceso, tu mente se libera de la ansiedad por el resultado. Te vuelves resiliente frente a obstáculos, paciente frente al tiempo y constante frente a la dificultad. Cada acción se convierte en una victoria interna, un mensaje a ti mismo de que puedes confiar en tu disciplina y tu enfoque. Con el tiempo, la recompensa llega, pero ya no depende de ella tu felicidad ni tu motivación. Aprendes que el éxito no es un destino, sino una consecuencia de lo que haces consistentemente. Enfócate en el proceso, no en la recompensa inmediata. Cuando era joven creía que la libertad era hacer lo que quisiera, en cualquier momento, sin reglas ni límites. Pensaba que si podía elegir sin restricciones, entonces era verdaderamente libre. Pero con el tiempo descubrí algo sorprendente. Esa libertad era una ilusión. Estaba esclavo de mis impulsos, del cansancio, de la indecisión y de mis emociones. Mis días pasaban entre distracciones, postergaciones y arrepentimientos, y cada elección dejaba un vacío, porque no tenía control sobre mí mismo. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera libertad no viene de la ausencia de reglas, sino de la disciplina. La disciplina no te limita, te empodera. Aprendí esto cuando decidí entrenar mi cuerpo para correr mi primera maratón. Al principio, la rutina diaria parecía un castigo. Levantarme temprano, correr bajo la lluvia, comer saludable, todo me parecía una obligación pesada. Pero con el tiempo entendí que cada pequeño sacrificio me daba algo que nadie podía quitarme, control sobre mí mismo. La disciplina me permitió decir no a lo que me debilitaba y sí a lo que me fortalecía. Cuanto más disciplinado me volvía, más libertad sentía, porque ya no dependía de la motivación, del humor o de la facilidad. La verdadera libertad surge cuando tus hábitos, tu mente y tus decisiones no están gobernados por la comodidad inmediata. Cuando aprendes a cumplir con tu palabra, incluso cuando nadie te observa, comienzas a construir un poder interno que te permite elegir tu camino sin que nada te arrastre. Recuerdo los primeros meses de mi proyecto de emprendimiento. Cada día debía trabajar en algo que no me apetecía, pero lo hacía porque sabía que era necesario. La disciplina me liberó de la ansiedad, de la indecisión y del miedo a fracasar, porque había entrenado mi mente a obedecer lo que sabía que era correcto, incluso cuando no tenía ganas. Ser disciplinado significa no ser esclavo de los impulsos. Significa tener claridad sobre lo que realmente importa y organizar tu tiempo, energía y enfoque alrededor de eso. Cada vez que elijo la acción sobre la pereza, estoy reforzando mi libertad. Porque un hombre que no puede controlarse a sí mismo está siempre controlado por el entorno, por las opiniones de otros, por la inmediatez de sus deseos. Aprendí esto también al gestionar mi vida financiera. Antes gastaba sin control, siguiendo cada impulso. La falta de disciplina me hacía dependiente, preocupado y limitado. Cuando aprendí a controlar mis gastos, a ahorrar y planificar, me sentí realmente libre por primera vez. Podía decidir sin miedo, podía crear oportunidades en lugar de reaccionar a crisis. La disciplina es la base de la libertad real, porque te permite decidir desde el poder, no desde la necesidad. Cada sacrificio pequeño, cada hábito diario y cada promesa cumplida son ladrillos que construyen tu autonomía. Cuando tu mente, tu cuerpo y tu vida están alineados por la disciplina, la libertad deja de ser un concepto y se convierte en experiencia tangible. La disciplina no te quita libertad, te la da. Cuando entendemos la disciplina como el camino hacia la libertad, todo cambia.
La verdadera libertad no es hacer lo que quieres en cada momento, sino ser dueño de ti mismo, de tus decisiones, de tu tiempo y de tu energía. Cada vez que eliges la acción sobre la comodidad, cada vez que cumples una promesa, aunque nadie te observe, estás construyendo un poder que nadie puede arrebatarte. Esa es la libertad que viene del autocontrol, del respeto propio y de la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Al principio, la disciplina puede parecer sacrificio, puede parecer rigidez, puede doler. Te sentirás tentado a abandonar, a buscar atajos, a ceder a la pereza. Pero cada vez que resistes esa tentación, cada vez que cumples, a pesar del cansancio o la duda, estás fortaleciendo un músculo invisible, tu voluntad. Y ese músculo es la llave que abre la puerta de la libertad real. Porque cuando tu mente y tus hábitos obedecen a tu propósito y no a tus emociones, ya nada externo te domina. Ya no dependes del ánimo del momento, ni de la motivación pasajera, ni de la aprobación de otros. Cada acción disciplinada te devuelve poder sobre ti mismo y con él sobre tu vida. La disciplina transforma la incertidumbre en confianza, el caos en orden, la debilidad en fortaleza. Te permite vivir con claridad, con dirección y con propósito, sin ser arrastrado por impulsos ni distracciones. Y cuando vives así, cada día se convierte en un paso firme hacia tu mejor versión. La disciplina es la libertad de decidir quién quieres ser y actuar en consecuencia, sin excusas ni retrasos. Es el camino silencioso que separa a los hombres que sueñan de los hombres que crean. Recuerda siempre, la disciplina no limita, libera. No te castiga, te fortalece. No te controla, te hace dueño de tu destino. Cada vez que eliges cumplir, estás eligiendo libertad. Y esa libertad, amigo mío, no tiene precio.